Bueno, me tocó hablar de este tema, un poco lo elegimos con Pablo, que es un tema bastante representativo de la parte ortopédica de neurocirugía, que es balance sagital. Y un poco, digamos, la idea sería volver a poner reflote estos conceptos que son muy importantes para el análisis de estos pacientes en columna. El balance sagital se entiende como la homeostasis que debe ocurrir para mantener en bipedestación y ser posible la marcha, ¿sí? Todo evaluado en el plano sagital. Esto permite un correcto alineación entre lo que es columna, pelvis y que esto pueda soportar el peso de la cabeza, los hombros sobre el pie. Ya hace un tiempo se aceptaba el concepto de el cono de economía de Davosó, que es lo que podemos ver acá, que es un concepto que nos habla de un cono de base superior y vértice inferior, donde el vértice está en los pies, y hablaría de que mientras haya movimiento dentro de este cono, el paciente estaría en economía de gasto energético, o sea que sería una marcha con menos gasto energético. Saliendo o rompiendo estos balances es que uno empezaría a utilizar hacia el esfuerzo muscular, utilizaría musculatura accesoria y demandaría esfuerzo y hasta generaría una marcha con dolor. Ya con estudios avanzados se vieron que todos estos parámetros para mantener la postura erguida venían del estudio de muchos ángulos y de esto de la importancia del estudio de la pelvis y de acá los parámetros espinopélvicos. Los ya conocidos ángulos de incidencia pélvica, la inclinación pélvica o pelvis tilt, que es el nombre que utilizamos en inglés, sacral slope, que la traducción sería pendiente sacra, nos ayudan a entender esta armonía y este equilibrio. Vamos a repasar un poquito si no lo hacemos tedioso. La incidencia pélvica es el primero que tenemos que conocer y aprender a calcular. Tenemos que entender que este es un parámetro fijo para cada individuo y que la traducción a nuestro idioma sería más que incidencia pélvica, índice pelviano, como le gusta a Pablo, para referirse a un valor, digamos, que es fijo. ¿Por qué decimos que es fijo? Porque este valor habla de la relación del sacro en respecto a la pelvis. Hay que recordar que el sacro está agarrado de la pelvis por los alerones, por la articulación sacroilíaca, lo que permite que esto sea de manera fija. Este ángulo se calcula tomando en relación el eje de este, mm, las cabezas femorales con el punto medio sobre el platillo del sacro y la perpendicular al platillo del sacro. De esto tenemos la incidencia pélvica que ya vamos a ver que puede variar y tenemos bastantes parámetros fisiológicos de normalidad para este ángulo. Del estudio de este ángulo vienen otros que son que lo descomponen, que es la inclinación pelviana o pelvis tilt, ¿sí? Que este sería un ángulo que se forma del punto medio del platillo del sacro en relación al punto medio de las cabezas femorales y la vertical al piso. Y el sacral slope o pendiente sacra por la inclinación que tiene el platillo del sacro con la horizontal al piso. Es importante entender que estos parámetros y estos ángulos forman la sumatoria tanto del pendiente sacro como pelvis tilt de incidencia pelviana. Y al decir que este es un parámetro fijo, los que van a ir cambiando para ir haciendo fenómenos de compensación de la pelvis son estos últimos que hablamos. Esto es importante recordar esta relación porque sabemos que si sumamos uno, restamos en el otro y eso son un poco lo que uno cuando opera un paciente va a tender a jugar con esos valores para ir cambiando la corrección del paciente. Antes se era un poco más rígido con el tema del valor normal de incidencia pelviana, donde uno consideraba aproximadamente entre 45 y 60 un valor normal. Hoy ya se sabe y se entiende que la incidencia pelviana va a depender, digamos, de razas y también de la variedad, digamos, de fenotipos, en donde podemos tener incidencias pelvianas muy bajas, como 27, e incidencias pelvianas muy altas, como 90, y que debemos tomarlas dentro de la normalidad. Hay que saber que para estas incidencias pelvianas bajas, por ejemplo esta que tenemos acá hacia la izquierda, generalmente tienen una compensación con un ángulo de inclinación pelviana pelvis tilt altos. Y aquellas con incidencias pelvianas altas tienen pendientes sacra o sacral slope bastante altos. Entonces fíjense cómo la pelvis, dependiendo de la incidencia pelviana, que es el valor fundamental, va haciendo fenómenos de compensación. Esto también es importante para la columna porque de estos ángulos de la pelvis es que, por ejemplo, incidencias pelvianas bajas son columnas más hipolordóticas e incidencias pelvianas altas tenemos columnas
hiperlordóticas. Se corresponden la lordosis de la columna lumbar a la incidencia pelviana del paciente. De acá también surge del estudio de las incidencias pelvianas, de los tipos de columna, que ya postulados por Rusolini, en 4 tipos de columnas, fíjense, aquellas de incidencia pelviana baja, en tipo 1, tipo 2, y aquellas de incidencia pelviana alta, en tipo 3 y tipo 4. Tipo 1, tipo 2, fíjense que tienen una lordosis lumbar muy baja, son curvas hipolordóticas que compensan con una cifosis torácica, ¿sí? Siendo la tipo 3 la por ahí la que se acepta como normalidad, donde tiene una lordosis bastante pronunciada y sería la columna de mejor gasto energético. Porque también la tipo 4 de altas incidencias pelvianas también tienen sus tipos de problemas. Esto es un gráfico de fenómenos que se producen de compensación cuando el paciente entra en desbalance. Por ejemplo, podemos tener esto de la hiperlordosis cervical, la reducción de la cifosis torácica, la retrolistesis vertebral, donde empiezan a aparecer la espondilolistesis, hiperextensión segmentaria de los ángulos, el pelvis back tilt, que es esto de la retroversión pelviana, donde acá fíjense que el ángulo que juega es la inclinación pélvica, el pelvis tilt, la flexión de rodillas y extensión de tobillos, que eso también cuando uno revisa un paciente en el consultorio debe prestar atención qué fenómenos de compensación están puestos en marcha. Acá podemos ver graficados y representados espinogramas de pacientes que se nos pueden presentar en el consultorio, donde por ejemplo tenemos una columna alineada. Una columna alineada donde también es importante, por más que nosotros midamos esto que es la línea de aplomada o el SBA, también conocido Sagittal Vertical Axis, como cae y uno ve una columna balanceada. Pero también es importante prestar atención a estos ángulos porque uno habla de si hay compensación o no. Fíjense la diferencia entre este primer paciente y este segundo paciente, donde hay una compensación pelviana y la columna sigue siendo balanceada. Pero ¿qué pasa cuando fallan los mecanismos de compensación? Ahí es donde empezamos a ver el desbalance que es más manifiesto y lo podemos objetivar en las radiografías. Bien, después de hablar un poquito de esto, quería introducirle un concepto que lo estamos empezando a implementar un poco en el servicio, que es bastante nuevo y que nos estaría ayudando un poco también a la planificación preoperatoria y también a predecir complicaciones. Es el GAP Score, de inglés Global Alignment and Proportion, que es un estudio que viene del plano sagital, de lo que ya hablamos, y que surge de un estudio. Es un método basado en la proporción que permite predecir riesgo de complicaciones mecánicas en pacientes sometidos a cirugía por desbalance. Les cuento un poco, este GAP Score viene desde el 2017 de un estudio de corte prospectivo que se hizo en Estambul y en otros centros de Europa, que juntó 222 pacientes a los cuales se les sometieron a artrodesis instrumentada de 4 más niveles y se les realizó un seguimiento más de 2 años después de la cirugía. La edad promedio de estos pacientes fue de 52 años más o menos 19 y los resultados de este trabajo es que vieron que la no corrección del balance sagital, o sea, no prestarle atención a esto, como la sobrecorrección, también corregir de más, están reportados como causas de complicaciones mecánicas asociadas a la cirugía. Y estableciendo objetivos quirúrgicos de acuerdo a esto que es el GAP Score, también se ha visto que disminuiría la prevalencia de complicaciones mecánicas. Ahí les voy a explicar un poquito qué es esto. Este GAP Score consta de 5 parámetros. El primer parámetro es la edad, tomando como importancia que aquellos pacientes que tengan más de 60 años implicarían un factor de riesgo para complicaciones en cirugía de columna. ¿Por qué? Porque acá encontramos que los pacientes pueden tener osteoporosis, hipotrofia muscular, alteraciones musculoesqueléticas por enfermedades sistémicas o comorbilidades. Otros parámetros de los bien ya conocidos, ángulos espinopélvicos, pero acá se pulió un poquito mejor lo que se busca en cada ángulo. Este primer parámetro, Relative Pelvic Version, fíjense, yo se los explico un poquito, pero acá figura un poco más tedioso, se basa en el sacral slope, pero es el sacral slope en relación a la incidencia pélvica del paciente, ya no buscando un ángulo por sí solo, sino basándonos en la incidencia pélvica para este paciente. Digamos, sería buscarle un ángulo a medida del paciente. Esto se toma, hay un programa que lo hace esto, pero bueno, si uno lo quisiera hacer manual, se toma con la incidencia pélvica del paciente por 0,59 más 9, que es la relación que uno para calcular el sacral slope ideal. ¿Sí? Siempre basándonos en la incidencia pélvica del paciente. Y entonces tenemos que hacer el medido menos el ideal y tenemos el valor.
Esto es un poco, digamos, para explicarle cómo se hace el valor, pero esto lo estamos haciendo y hay un programa que ahí se lo voy a presentar, donde uno directamente introduce los valores y se pueden calcular de forma automática. De esta forma, este parámetro nos permite ver si hay retroversión, qué grado es, si es severo, moderado o si hay anteversión. Otro parámetro, un tercer parámetro, es el relacionado a la inclinación pelviana. Acá está categorizado como Global Tilt, que también es lo mismo, es fijarnos qué grado de inclinación pelviana se corresponde a la incidencia pélvica del paciente. Todos son parámetros calculados en base a esto que dijimos y presentamos al principio, que es la incidencia pélvica o índice pélvico del paciente. Fíjense que también tiene una constante para calcularlo, que uno, si lo quiere hacer de forma manual, también lo puede hacer. Y los otros parámetros que también se vieron que son muy importantes a la hora de planificar al paciente es la lordosis lumbar. La lordosis lumbar relativa, que acá también hay que ajustar la lordosis lumbar, no hay que buscar siempre un ideal, sino que hay que ajustarla a la incidencia pelviana del paciente. Entonces, también es lo mismo, es calcular la lordosis lumbar ideal en relación a la incidencia pélvica del paciente, también tiene una constante para poder calcularlo. Y también el índice de distribución lordótica. Ya se sabe también la importancia de que la lordosis lumbar debe ser distribuida y que la lordosis comprendida entre L4 y S1 debe ser al menos el 65% para que tenga una buena compensación. Entonces, este índice de distribución lordótica también nos va a ayudar a saber que el paciente está compensando con la lordosis buena en los últimos segmentos. Entonces tenemos estos 5 parámetros que presentamos para calcular el gap score. Dijimos la edad, el sacral slope en relación a la incidencia pélvica, el pelvis tilt en relación a la incidencia pélvica y la lordosis en relación a la incidencia pélvica y la lordosis segmentaria como la lordosis total. Entonces el gap score va a calcular y va a asignar un puntaje de 0 a 13 puntos por estos parámetros, donde de 0 a 2 hablamos de una columna proporcionada. De 3 a 6 hablamos de un desbalance moderado y mayor a 7 hablamos de un desbalance severo. Acá es donde les quería mostrar donde uno puede, esto es de acceso gratuito, uno coloca en el buscador gapcalculator.com y acá tenemos la tablita que nosotros utilizamos para insertar los datos. Acá se pone la edad del paciente, la incidencia pelviana que uno calcula, que esto también se puede hacer con aplicaciones de celular o también con regla en el consultorio, el sacral slope, el pelvis tilt y la lordosis. La lordosis tenemos que medir la lordosis L1-C1 y la lordosis segmentaria L4-S1. Colocamos todos estos parámetros, damos a calcular y por ejemplo nos va a surgir esto. Fíjense que esto es un análisis del paciente que nosotros calculamos. Acá el paciente ejemplo es un paciente de 42 años, incidencia pélvica de 38, sacral slope de 28, global tilt de 10 y fíjense la lordosis. Y acá nos hace un análisis de cómo estaría este paciente, por ejemplo, la edad, al ser menos de 60 años no le asigna puntaje, o sea que mientras más puntos, hay que recordar que mientras más puntos tenemos un mayor grado de desbalance. Acá también nos habla de esto de que el sacral slope está alineado, la lordosis nos marca como un problema, que hay moderada hipolordosis, por eso le asigna 2 puntos, y el resto de los parámetros, fíjense que los computa como normales. Y esto también es importante, además de decir que predecimos complicaciones con este score, también nos ayuda a hacer un planeamiento prequirúrgico. O sea que fíjense que acá nosotros tenemos que nuestro sacral slope es 28 y acá nos sugieren que lo llevemos a 31 con la cirugía. También nos sugiere, por ejemplo, aumentar la lordosis lumbar de 35 a 52. Entonces uno ya viendo el tipo de prótesis que va a realizar, el tipo de cirugía, si va a hacer algún artrodesis intersomática, colocar algún tipo de prótesis, ya también puede ayudar a calcular esto. Bien, ¿qué se vio con este estudio con respecto al gap score? Vieron que gap score balance proporcionado, a los 2 años, 6% de estos pacientes tenían complicaciones mecánicas. Aquellos con desbalance moderado, dijimos entre 3 a 6 puntos, 47% tuvieron complicaciones a los 2 años. Y aquellos que entraban en el desbalance severo, mayor a 7 puntos, el 95% tuvieron complicaciones. Cuando hablamos de complicaciones mecánicas nos referimos a que tuvieron PGK y DGK, que es la cifosis de la unión, síndrome suprayacente, rotura de barras, aflojamiento de tornillos y pull-out. Este es otro score que quería traer, digamos, a debate y un poco a modo de crítica, que es el score que generalmente nos basamos
y que es el que lo hablan en los congresos y se basan bastante en hablar de una columna balanceada según los criterios de Schwab. Schwab en 2013 postula estos criterios que son tanto para estudio de las curvas coronales como los modificadores del plano sagital. Como esta charla nos vamos a basar en los sagitales, vamos a mirar estos de acá. Schwab introduce el concepto de mismatch que se usa mucho, y también lo quiero poner así a debate con el gap. El mismatch propone que para la incidencia pelviana del paciente uno le resta la lordosis lumbar y para que sea considerado normal debe ser menos de 10 o cercano a 10. Si es entre 10 y 20 estamos en un desbalance moderado y mayor a 20 este mismatch es un desbalance marcado. Para los criterios de Schwab, la alineación, digamos, el balance, debe tener un SBA, o sea, una línea plomada menos de 4 centímetros. Si estamos entre 4 y 9,5 es un desbalance moderado y mayor a 9,5 es un desbalance severo. Y para Schwab también es muy importante el tema del pelvis tilt. Considera que el pelvis tilt de menos de 20 es normal, mayores a 20 entramos en hablar de desbalance. Entre 20 y 30 moderado, mayor a 30 un desbalance severo. Bueno, entonces pasando en limpio, ¿qué es para Schwab una columna balanceada? Una columna balanceada sería aquella que tiene un mismatch, que dijimos que le resta la incidencia pélvica al lordosis lumbar, menor o igual a 10, pelvis tilt menos de 20 y un SBA menos de 4 centímetros. Para Schwab, esto sería un paciente correctamente balanceado. Y esta clasificación, ¿de dónde toma esto de que está balanceado? De parámetros establecidos en relaciones a medida de calidad de vida. O sea que estamos hablando de que el GAP score habla de parámetros en relación a estudio que se basó en complicaciones mecánicas y el Schwab se basa en parámetros de calidad de vida de pacientes, ¿sí? Pacientes sin dolor y pacientes que hablan de estar en normalidad. Bien, críticas a esta clasificación. No toma como en cuenta la anteversión como problema, en el sentido de que no toma el sacral slope como parámetro para ver. No considera el balance negativo como anormal. Dijimos que menos de 4 para esta clasificación es un balance normal, pero ¿qué pasa si tenemos un paciente con un desbalance menos de 7 centímetros? También es un desbalance negativo. No considera la distribución segmentaria de la lordosis lumbar. Eso también, que en ningún momento esta clasificación plantea lordosis. Podemos tener un paciente con una espalda plana, un flat back, y estaría balanceada para esta clasificación. Y también dijimos, cuando introdujimos la charla, que las incidencias pelvianas pueden ser altas y podemos tener, por ejemplo, incidencias pelvianas de 80 que son consideradas normales para ese paciente, y nunca vamos a tener una lordosis lumbar que llegue a tener un balance menos de 10 grados. O sea, tendríamos que tener una lordosis lumbar de 70 grados para una incidencia pélvica de 80 para que nos dé como un valor normal. Y también esto de tener en cuenta que un pelvis tilt de menos de 20, sabiendo que la suma de pelvis tilt y sacral slope es la incidencia pelviana, para incidencias pelvianas altas está bien tener una inclinación pelviana mayor a 20 grados. Bien, con esta clasificación del Schwab, que también se vio que hay complicaciones radiográficas relacionadas a implante en un 31,7% de los pacientes considerados normales. O sea que aún así, entrando en estos parámetros de normalidad, encontramos que casi un tercio de los pacientes con esta clasificación tenían alguna complicación mecánica vista en las radiografías. Acá traje unos ejemplos para que podamos poner en práctica estos conceptos que son un poco tediosos, pero para que lo podamos hacer análisis y sea más práctico en casos clínicos. Este es un paciente de preoperatorio de 61 años, ¿sí? Una paciente femenina, que fíjense que acá se valoraron, en este cuadrito de acá abajo, los parámetros según Schwab. Tenemos un pelvis tilt de 34, o sea que es mayor a 30, está desbalanceado. Un mismatch de 21, está desbalanceado. Y un SBA de 0,6, que es el único parámetro que lo tiene balanceado. Se hace una artrodesis lumbar, 6 niveles, vía posterior. Y fíjense cómo en el postoperatorio sigue desbalanceado el pelvis tilt de 30. Un mismatch sigue siendo alto, si bien pudo bajar. Y un SBA dentro de todo normal, negativo 2,3 centímetros. Bien. Para Schwab esto sería una columna desbalanceada, porque fíjense que todos los parámetros no están corregidos. Pero si lo ponemos en el gap score, que es esta tablita que está acá, ponemos todos los valores y resulta que el gap score es de 1. Por lo único que suma este paciente fue por la edad. Mayor de 61 años tuvo un punto. Fíjense que este paciente que para gap score está balanceado, a los 2 años no hubo complicaciones mecánicas.
Vamos a otro ejemplo. Este es una paciente un paciente de 60 años que para los criterios de Schwab, fíjense, tenemos un SBA de 5,4 desbalanceado, un mismatch alto desbalanceado. Se produce, o sea, se realiza una cirugía con artrodesis tanto anterior como también anterior y posterior y logramos tener para Schwab criterios de balance normales. Fíjense, tenemos pelvis tilt normal, mismatch normal y SBA normal. Pero lo ponemos todos estos parámetros en el índice de gap y tenemos un gap altísimo de 13 puntos. Todos los parámetros para el gap score están mal. Mala distribución de la lordosis, tenemos severa retroversión pelviana, severa hipolordosis, mala alineación positiva. Y fíjense que a los 2 años hubo rotura de barras y cifosis de la unión proximal. ¿Sí? Entonces también esto siempre a intentar ver los dos scores, porque tampoco casarse con uno, pero los dos para ver cómo va el paciente. Y este es un paciente del servicio que sometimos a este tipo de análisis. Es una paciente de 72 años, fíjense el gran desbalance que uno puede ver ya en el espinograma, que uno traza la plomada y cae, y esto fue medido y mide 9,5 centímetros. ¿Sí? Mucho análisis en el plano coronal no se hizo, pero está bastante balanceado. Fíjense los ángulos, esta paciente tiene una incidencia pélvica de 55, digamos una incidencia pélvica promedio, y fíjense la lordosis lumbar, la lordosis segmentaria del 4S1. Esta paciente tenía una espondilolistesis ahí degenerativa, 4-5, de bajo grado, que ante maniobra de flexo-extensión mucho no aumentaba tampoco la graduación, no había muchos signos de inestabilidad. Sometemos al gap score y fíjense que esto también dijimos que antes de operarlo nos sirve para un planeamiento preoperatorio. Esta paciente ponemos todos los parámetros y nos tira todos los problemas, severa retroversión, severa hipolordosis, mala alineación, un gap score de 10 puntos y nos plantea cuáles serían las posibles soluciones aumentando el sacral slope, reduciendo el ángulo de pelvis tilt, aumentando la lordosis lumbar y aumentando a predominio del E4S1. Obviamente que esto es ideal, uno no puede, digamos, tampoco hacer como una receta de cocina y tomar en cuenta todo esto, pero más o menos ir aumentando para que mejore estos parámetros de alineación. Esta paciente fue sometida a cirugía, una artrodesis vía posterior, también se complementó con una LIF 4-5 y fíjense cómo fueron también corrigiendo el balance. Fíjense este balance que dijimos tenía 9,5 y actualmente la paciente está en 2,6. Uno ya ve el espinograma y ve que esta paciente está correctamente balanceada, pero este único parámetro de la línea de plomada no puede ser nuestro único parámetro de balance, sino que tenemos que ver el resto de los ángulos cómo nos fue. Fíjense la lordosis, también se midió lordosis, la lordosis total lumbar y la lordosis segmentaria. Y también, además de hacer calcular el gap, se calculó según criterios de Schwab que también estaban balanceados para Schwab. SBA normal, el mismatch de 5 normal y pelvis tilt de 21 estaba por un punto fuera del parámetro normal. Sometimos a esta paciente posoperatorio al nuevo gap score y fíjense cómo redujo de 10 puntos a 3. Entonces ya la sacamos de peligro en cuanto al desbalance. Obviamente es para seguir controlando, pero ya es un buen resultado posoperatorio. Y otra cosa que me pidió Pablo que en esta charla es la importancia de la espondilolistesis y el balance sagital, porque últimamente se le ha estado dando más importancia al estudio de la espondilolistesis y balance sagital. La espondilolistesis la entendemos como el desplazamiento de una vértebra sobre otra y es importante saber para nomenclar cuál es la vértebra listesada, siempre se toma en cuenta la superior, ¿sí? Sobre la inferior para darle el nombre de anterolistesis, retrolistesis, laterolistesis, lo que fuera. Para clasificación de espondilolistesis siempre uno encuentra muchas, de las más utilizadas como Meyerding, que nos ayuda a dar una gradación del tipo de desplazamiento, que tenemos desde grado 1, cuando hablamos de que el menos del 25% del desplazamiento, entre 25 y 50 es un grado 2, 50 a 75 grado 3, 75 a 100 grado 4, y cuando se encuentra por fuera hablamos de la espondiloptosis, como acá el ejemplo del gráfico del 5. Hay otras clasificaciones que nos permiten entender, por ejemplo, la clasificación etiológica, que la agrupa en 5 grupos y son en total 7 subgrupos. Uno es la displásica,
son dadas por anormalidades congénitas, donde uno puede ver, por ejemplo, un domo sacro o un arco con una concavidad de L5, y suelen ser, digamos, factores que predisponen a esta espondilolistesis. Siempre se suelen ver a nivel L5-S1 en este tipo de espondilolistesis. Otras que son comunes de ver son las de tipo 2, las sísmicas, que se producen por lesiones en la pars interarticular, y recordar que esta es una porción del arco posterior de la confluencia de la lámina con las articulares y la apófisis transversal de la vértebra, donde esta a su vez se subclasifica en A, B y C. A por fracturas líticas de estrés a nivel de la pars articular, B por elongación de la pars pero intacta, sin fractura, y C por fractura aguda a nivel de la pars. La tipo 3, que también es muy frecuente, de las que más vemos, es la más frecuente de todas, más común en mujeres, la tipo degenerativa. Pero esta ocurre a nivel L4-E5, esta es la más común de ver afectando este nivel. Y es por fenómenos de osteoartrosis degenerativa. Y después encontramos estas que son las traumáticas en diferente parte que no sea la pars, la tipo 4 y la tipo 5 debido a alguna patología ósea o tumoral vertebral. Otras clasificaciones que intentaron agrupar a la espondilistesis, estas de Marchetti y Bartolozzi, del desarrollo y adquiridas, que son menos usadas, y las que actualmente se buscan utilizar más son aquellas que se ajustan a balances espinopélvicos, como por ejemplo esta de la Spinal Deformity Study Group, donde clasifica las espondilolistesis de bajo y de alto grado. Clasificando la espondilolistesis de bajo grado, según Meyerding, esto se toma bajo o alto grado, y estas en subtipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, siempre basándose en la incidencia pelviana. Incidencias pelvianas bajas, menos de 45, son tipo 1. Entre 45 y 60, tipo 2. Incidencias pelvianas mayor a 60, son tipo 3. Y en las de alto grado, según el balance sagital del paciente. Columnas balanceadas son tipo 4 y disbalanceadas, compensadas tipo 5 y descompensadas tipo 6. Acá les muestro, por ejemplo, cómo clasificarían a estas espondilolistesis. Tenemos una tipo 1, una incidencia pelviana baja en una espondilolistesis de bajo grado. Tipo 2, espondilolistesis de bajo grado con incidencia pelviana en 55, y aquellas incidencias pelvianas altas de bajo grado son clasificadas tipo 3. Y fíjense acá con espondilolistesis de alto grado con columna balanceada y disbalanceada, compensada y descompensada, siendo que estas son las clasificaciones más aceptadas para poder, digamos, hacer un planeamiento quirúrgico, que es lo que yo creo que tiene realmente importancia. Y otra, esta es una nueva clasificación que surgió también hace 4 años para las que todavía no están mucho en vigencia, que es para las espondilolistesis degenerativas. Espondilolistesis también se basaría en parámetros de balance sagital, donde nos agruparía en 5 tipos, en 3 tipos con subtipos, ¿no? Que formarían 5 tipos. Las tipo 1, que hablaríamos, las tipo 1 son aquellas columnas que mantienen la lordosis lumbar, ¿sí? Y el balance sagital. Entonces tenemos pacientes con balance sagital que mantienen la lordosis lumbar, y la tipo 1A de la tipo 1B se diferencian en la lordosis lumbar segmentaria a nivel de la listesis, que en el tipo 1A se encuentran conservadas, y acá fíjense cómo pierde la lordosis y se aplana, menos de 5 grados sería uno tipo 1B. Y las tipo 2 son aquellas columnas que ya tienen disbalance, con pelvis tilt que logra corregir el desbalance, ¿sí? Pelvis tilt menos de 20, más de 25, y las tipo 3 donde estos parámetros de compensación no fueron suficientes, y fíjense cómo se produce el desbalance. Esto obviamente se está empezando a utilizar más, todavía sigue, digamos, en estudio para ver si este es el algoritmo para ver cómo se pueden clasificar estas listesis degenerativas. Y para no aburrir más, acá traigo unos casos para que hagamos el análisis y la aplicabilidad de todo esto que estuvimos charlando. Estos son pacientes del servicio. Este es un paciente varón de 22 años, que fíjense que ya radiográficamente se ve que tiene una espondilolistesis 5.1 de grado 2, secundario a una lisis de la pars articular. Fíjense que de manera de flexo-extensión se logra abrir un poco, aumenta un poquito, pero no es tan marcado el aumento de la listesis. Y lo sometemos a este análisis de clasificaciones. Para un Meyerding es un grado 2. Para un Wilson es una tipo 2, dijimos que es una
rotura de la pars articular de tipo A, que es por fatiga. Este paciente era jugador de vóley y desde que empezó a jugar vóley le empezó a doler la espalda y se ve que también se sabe que este tipo de deportes producen impacto en la pars, lo cual produce fracturas por fatiga. Para Marchetti es una espondilolistesis del desarrollo y para Spinal Deformity es una espondilolistesis de bajo grado con una incidencia pélvica mayor de 60. ¿Sí? Acá tenemos los parámetros que medimos en el paciente. Este paciente cuando lo recibimos le tenemos la línea aplomada, un desbalance de 7,4 centímetros, incidencia pelviana alta, 75. También esto, al tener incidencia pelviana alta, se sabe que juega un papel importante en la fisiopatogenia del desplazamiento, ya que las incidencias pelvianas altas necesitan una pendiente sacra elevada y esto aumentaría la fuerza con la cual se produce el desplazamiento de L5 sobre sacro. Sometimos al estudio de la lordosis y el mismatch y gap score. ¿Sí? 7 puntos de gap score. Fíjense acá nos tiran todos los problemas de este paciente. Luego de cirugía, este paciente al ser joven se decidió solamente por abordarlo por vía posterior y fue suficiente para lograr corregir la listesis. Fíjense que con esta artrodesis de 3 niveles se logró corregir la deformidad. Logramos llegar al paciente a un balance normal, 2,1 centímetros, ¿sí? Y fíjense los ángulos cómo variaron. Sometemos nuevamente al gap score al paciente y fíjense que bajó de 7 puntos a 3 puntos a un desbalance considerado moderado. ¿Sí? Esto ya pasó más de un año de la cirugía del paciente. Esta paciente también, un caso para mostrarle espondilolistesis degenerativa, 73 años, un desbalance bien marcado, 11 centímetros. Hacemos también la medición de ángulo, una incidencia pelviana alta, 71. Sometemos a gap score, un desbalance moderado, 4 puntos. ¿Sí? Planeamiento preoperatorio nos dice qué es lo que nos ayudaría a mejorar en esta paciente. Acá podemos ver la espondilolistesis 4-5, bien típica degenerativa en este paciente, y la resonancia, por lo cual consultar a la paciente, síntomas de claudicación neurogénica por canal estrecho, hipertrofia de ligamentos, cambios MODIC. Y la clasificamos, esta es una listesis grado 1, tipo 3 degenerativa de Wilse, adquirida, espondilolistesis de bajo grado con incidencias pelvianas altas, un tipo 3. Y en esta nueva clasificación, que es para las degenerativas, al tener un desbalance de más de 4 centímetros, hablamos de tipo 3 que se encuentra en desbalance. La cirugía, corrección tanto artrodesis posterior como una LIF 4-5. Fíjense cómo esta paciente logró tener un balance normal, 0,8 centímetros. Vemos si con estos ángulos se encuentra normal y fíjense que el paciente bajó de 4 puntos a 2 puntos en el gap score. Una columna proporcionada que dijimos que esto nos habla de un riesgo de complicaciones del 6% a los 2 años, hablando de complicaciones mecánicas. Ya para terminar, estos últimos ejemplos de este paciente, hombre de 58 años, también con una listesis 4-5, secundaria a una fractura de la pars. Este paciente estaba muy bien estudiado con el tema de las placas, o sea, quería mostrarles. Cuando uno no es bien clara la lisis de la pars, suele pedir estas incidencias oblicuas, donde se ven estos perritos de la Chapelle, donde se ve la fractura al nivel del collar del perrito, donde ve la lisis de la pars, la espondilolisis. Acá vemos la resonancia del paciente. Sometemos a la clasificación. Esta es una espondilolistesis de bajo grado, grado 1, tipo 2C, por rotura de la pars, una fractura adquirida, y de bajo grado con incidencia pélvica normal. Siempre los pacientes con estas incidencias pélvicas de tipo 2 son a veces mucho más fáciles de corregir que aquellas con incidencias pelvianas o muy bajas o muy altas. Acá utilizamos Surgimap para poder establecer los ángulos de este paciente, y acá también hicimos un poquito un análisis más profundo. El paciente se encontraba en 2 centímetros de línea plomada, un OWSTRI de 58% de discapacidad, lumbalgia invalidante 8 en 10 y etalgia 7 en 10. El gap score prequirúrgico del paciente, fíjense que por más que también tenía todos estos problemas, está bastante alineado, entonces nosotros tenemos que tratar de corregir los problemas del paciente, pero sin sacarlo de esta alineación que ya con la que venía el paciente. Se hace la cirugía, artrodesis de vía posterior, como anterior, L5C1, y sometemos nuevamente al análisis con esta corrección y también mantenemos el balance del paciente. Fíjense la diferencia que con esto
pudimos aumentarle la lordosis del paciente. Acá se pueden ver, esta es la preoperatoria con la posoperatoria, ambas columnas balanceadas, y lo que pudimos hacer con la cirugía fue aumentar la lordosis, que eso también ayuda a mejorar el dolor del paciente. Y bueno, le estuve mostrando a todos los pacientes que nos fue bien, también le voy a mostrar a este paciente que no pudimos no conseguir el estudio preoperatorio, pero les muestro el posoperatorio. Así la dejamos a la paciente. Esta paciente había venido con un desbalance severo, caminaba, seguro que tenía 10 centímetros de desbalance. Miren cómo quedó derecha en el posoperatorio, una construcción bastante grande que se fijó hasta pelvis con una LIF, y logramos tener un balance de 1,6 centímetros. Pero ¿qué pasa? Cuando sometimos a análisis a esta paciente, tenemos un gap score altísimo, ¿sí? ¿Y qué nos pasó con esta paciente? En menos de un año hizo, digamos, una cifosis de la unión proximal con fractura vertebral, digamos, por esto de que se encontraba, digamos, una construcción muy importante. Eso fue una sobrecorrección de esta paciente. Que bueno, también está en seguimiento, todavía no es quirúrgica la paciente, se encuentra con un dolor tolerable, así que bueno, todavía sigue, la seguimos esperando. Pero bueno, si habría que corregir a esta paciente, habría que prolongar la artrodesis para corregir el balance. Pero bueno, hay que también siempre tratar, digamos, no la foto, sino también el paciente, y ver cómo está. Ella se encuentra bien, así que por eso todavía con Pablo la estamos esperando. Así que bueno, espero que sigan ahí y que no se hayan aburrido con el tema. Excelente, Nacho. Muy bueno. Parece mentira, pareces un Pablo Marino. Muy bueno, Nacho, muy claro. La Bueno, verdad que me gustó mucho la presentación. Lo que estaba bueno. viendo es que un poco para clasificar a estos pacientes, o sea, un paciente que ves por primera vez te toma, no sé, fácil 15, 20 minutos en el consultorio. Sí, sí, generalmente yo lo estoy haciendo en mi casa tranquilo, porque todo este tipo de análisis en 15 minutos no se puede hacer, pero Pablo tiene una velocidad para sacarlo en 2 segundos, clínicamente al paciente, que bueno, ya él me predice lo que va a salir. Eso creo que también te lo da la experiencia y la práctica. Y otra cosa, ¿cuá- eh, ¿cuándo se aconseja, o sea, cuando uno opera a un paciente y después en el posoperatorio le pide el nuevo espinograma para ver si hubo una corrección, cuánto tiempo esperás? ¿6 meses? ¿Un año? Nosotros estamos haciendo, le estamos pidiendo el mes, o sea, ya en el postoperatorio inmediato, generalmente antes de que se vayan de alta el paciente, ya vemos que se corrigió el balance. Lo que nosotros buscamos al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, ir viendo que se produzca la artrodesis, ¿viste? Que vaya pegando el implante, ver, digamos, que empiece a aparecer más hueso, y a veces que aquellos pacientes que nos dan duda, le pedimos tomografía con reconstrucción para ver que realmente se vea cómo va pegando. Nosotros con protocolo, digamos, le sacamos el corset a los 3 meses al paciente. Pero ya en el postoperatorio inmediato tendríamos que ver la corrección del balance. Ok, era más. Bueno, bárbaro, gracias. Uno más, ahí veo quirófano conectado, no sé quién Capaz que estará. está Fran y Pablo. A ver, no sabemos si tienen micrófono. Eh, bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? No, no sé si entendí, Nacho. Entonces ustedes en general cuando le hacen una corrección así, les dejan el corset Sí, siempre. sí, 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 porque el corset casi siempre, porque lo mantiene, es como el yeso que lo mantiene hasta estar seguros de que pegó. Viste que todos los pacientes, tanto Pablo como Natalia, utiliza injerto óseo, no utilizamos sustituto, entonces hasta que no esté bien consolidada la artrodesis, la idea es no tocar para que no ocurra nada. ¿Viste? Tampoco le damos antiinflamatorios, paracetamol, opioides, para también no inhibir el efecto inflamatorio. Para que pegue, decís. Claro, para que pegue. Y el, Bien, y el y que, el igual que se en encarga del general, consultorio posoperatorio va verificando esto, digamos, de que vaya consolidando la artrodesis, de que también otro parámetro, que es que el paciente se saca el corset, y si todavía está con dolor o algún signo, digamos, de dolor axial,
es porque todavía se está moviendo y está flojo. Y te iba a preguntar, en general también lo dejan deambular al otro día, ¿no? Con corsé Sí, o... sí. Generalmente en las construcciones Claro. 360, Pablo y Natalia se animan a hacerlos caminar en el postoperatorio inmediato sin corset, porque viste que a veces el corset demora en llegar una Sí, claro. semana. Entonces, aquellas construcciones que se pueden hacer 360, estamos más seguros, sabemos que son más sólidas y caminan de forma más precoz. Y aquellos pacientes que tienen una construcción solamente vía posterior, por ahí se espera que sí o sí con corset, o bueno, también siempre también volviendo a ver que cómo salió la cirugía, si todos los tornillos están bien, si hay alguna duda, si se fracturó algún tornillo, algún pedículo se perdió, todo eso también nos cambia el seguimiento del paciente. Nacho, ¿hacen Excelente. estudio de osteoporosis cuando ven que el paciente por ahí tiene Sí, su columna mal o de sobrepeso? sí, sí, sí. ¿Postergan la cirugía por sobrepeso? Sí, Pablo las manda a bajar de peso a las pacientes y sí, lo mandamos al endocrinólogo, doc. Tenemos varios pacientes que, a pesar del tratamiento endocrinológico, con inyecciones, con todo, todavía tenemos complicaciones por osteoporosis. La Pablo, analgesia, perdón. No, no, también. Pablo, bueno, muy buena la charla, es un tema realmente para los neurocirujanos bastante denso. Decime una cosa, cuando tienen que corregir curvas de acuerdo a parámetros que utilizan, ¿hacen osteotomías? ¿Utilizan la osteotomía de rutina o es algo excepcional? Yo he visto pocas, sí, pero sí osteotomías no grandes, tipo Smith-Petersen, pero sí algunas así como para angular, medio a ojo también, para no hacer grandes correcciones. Pero sí, sí he visto que las utilizan. No, justo Una pregunta. no tengo ningún paciente de ejemplo, pero sí. Una Pero pregunta. no he visto este año de rotación que hice, no he visto de sustracción pedicular, por ejemplo, no he visto. Ujú. Una consulta. El tema felicitaciones, la charla estuvo buenísima. Con el tema de la analgesia, ¿cómo la manejan entonces? Últimamente, le diré, Doc, que estos últimos casi 6 meses, el equipo de anestesia está implementando un nuevo protocolo de anestesia. Resulta que los pacientes salen con muchísimo menos dolor y con menos requerimiento de morfina. Pero generalmente nosotros los pacientes le estamos poniendo bomba de infusión de morfina a 21 mililitros y intentamos que a las 12 horas bajarlo a 14 y después ir tratando de desescalarlo a que tenga tramadol por boca y se van con tramadol bioral. Pero con esto de la LIF y al tener, digamos, también alteración del peristaltismo y que a veces la morfina los constipa, intentamos, digamos, disminuirle a estos pacientes la cantidad de opioides. Pero últimamente nos ha estado yendo muy bien con las anestesiólogas que están haciendo un tipo de anestesia que requiere menos opioides en los pacientes.